Cuando hablamos de magnetismo o energía magnética, nos referimos a uno de los componentes de la radiación electromagnética, junto a la electricidad. Esta se manifiesta por la fuerza de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y el campo magnético. Aunque toda la materia se ve afectada por el magnetismo, no todo el mundo lo hace en sí de la misma forma. Ciertos materiales, como ciertos metales ferromagnéticos, especialmente lo que sería el hierro, el níquel, el cobalto, en sí otras aleaciones, son particularmente susceptibles a su influencia, por lo que pueden formar imanes. Algunos de ellos pueden ser de origen natural, pero mientras otros pueden ser de origen artificial, como por ejemplo debido al efecto de la electricidad sobre los determinados materiales. Son llamados en sí electroimanes. La mayoría de los imanes son dipolos magnéticos, tienen un polo positivo y un polo negativo. Cada uno de estos polos ejerce una fuerza sobre el otro imán y el metal ferromagnético en su área de acción. Según la ley, los polos similares se repelen y los opuestos se atraen. Esto siguiendo lo que sería la ley de Coulomb. Otros dipolos pueden ocurrir a escala macroscópica, como por ejemplo hay un polo norte y un polo sur en la Tierra, según cada uno ejerciendo una influencia magnética, permitiendo que una brújula se mueva, o microscópicamente, por ejemplo, debido a la carga de los átomos. Pues en sí la dirección de ciertas moléculas orgánicas, y estas fuerzas magnéticas juegan un papel importante en lo que serían nuestras fuerzas elementales naturales. Cuando los investigadores trazan un flujo tridimensional en un río alrededor del pilar de un puente o en el viento alrededor del ala de un aeroplano, lo modelizan usando líneas de flujo dinámico, unas líneas que trazan el flujo de las partículas de agua o aire. Estas líneas son en sí las líneas del campo magnético que describen una forma similar a la estructura del campo magnético en 3 dimensiones. ¿Qué pasa? Bueno, estas se definen como si en cualquier punto de dicha línea colocamos una aguja del compás ideal, libre de girar en cualquier dirección. Bueno, ¿qué pasa? Que la aguja siempre apuntará a lo largo de la línea del campo. Las líneas de campo en sí, estas convergen donde la fuerza magnética es mayor y se separan donde es débil, como por ejemplo en una barra imantada, compactada o dipolo. Las líneas de campo se separan a partir de un polo y convergen en el otro. Y claramente la fuerza magnética es mayor cerca de los polos donde se reúnen. Bueno, ¿qué pasa? Que el comportamiento de las líneas del campo magnético terrestre es muy similar a esto. Las líneas del campo, pero bueno, vayamos un poco de historia, ¿sí? Las líneas del campo fueron introducidas por Michael Faraday, que él, en sí, él las denominó líneas de fuerza. Durante muchos años fueron vistas meramente como una forma para visualizar los campos magnéticos y en sí los ingenieros eléctricos preferían otra forma más útiles para las matemáticas. Sin embargo, no era así. El espacio donde estas líneas eran fundamentales para la forma en que se movían los electrones e iones, estas partículas cargadas eléctricamente tienden a permanecer unidas a las líneas del campo, donde se asientan, claramente girando en una espiral alrededor mientras de estas se realizan por ellas, ¿no? Imaginémonos esto como las cuencas de un collar. Bueno, debido a esta unión, el comportamiento del gas electrificado, o sea, el plasma, en el espacio, un gas de iones y electrones libres, es dictado por una estructura de las líneas del campo, las corrientes eléctricas, como por ejemplo, se encuentran más fáciles de fluir a lo largo de estas líneas. El papel de las líneas del campo en un plasma se parece a las vetas de la madera. Como la veta de la madera de la dirección es más fácil a lo largo de cual la madera en sí se corta más fácilmente. Así la dirección de las líneas del campo
es la que prefieren para fluir en las partículas de las corrientes eléctricas, el calor y ciertos tipos de ondas. Vamos a hablar de tres cosas. La primera es la corriente eléctrica. La segunda, la corriente eléctrica como fuente de campo magnético. La segunda es la ley de Biot y Savart. Y la tercera es la ley de Ampère. Empecemos por la primera. Bueno, el campo magnético tiene dos fuentes que la originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de conducción que da lugar a un campo magnético estático. Por otro lado, una corriente origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque aquella sea estacionaria. Bueno, la relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está por la ley de Ampère, en el caso más general, que puede incluirse a la corriente del desplazamiento, a la ley de Ampère-Maxwell. Bueno, hablaremos sobre el nombre del campo magnético. Este se puede definir en sí como el campo magnético B en algún punto del espacio en términos de la fuerza magnética ejercida sobre la carga que se mueve en una velocidad v. Ahora hablemos sobre la ley de Biot y Savart. En 1919 los científicos franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart descubrieron lo que es la relación entre la corriente y el campo magnético que esta produce. Bueno, que pasar la fórmula general de Vivar en sí, bueno, esta ecuación determina el cálculo de la ecuación magnética en función de la corriente eléctrica. Bueno, y pues aquí la podemos ver. Por otro lado, la ley de Ampère, o sea, la ley que nos permite calcular los campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas, es la ley de Ampère. Bueno, esta fue descubierta por André y Marie Ampère en 1826. Y bueno, esa es la fórmula. En sí la fórmula nos dice que la integral del primer miembro es la circulación o integral de la línea de campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. Y mu de 0 es la permeabilidad del espacio. dl es el vector tangente de la trayectoria elegida en cada punto. Y te es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada de la trayectoria. Y esta será positiva o negativa según el sentido con el que se atraviese la superficie. Primeramente, los generadores son máquinas o dispositivos muy similares. De hecho, prácticamente iguales. Bueno, pero ¿cómo operan? Bueno, estas operan de manera contraria u opuesta. En maneras prácticas, ¿no? En pocas palabras, un motor eléctrico lo que hace es que tú le aplicas electricidad y él pues te genera movimiento. Por otro lado, un generador eléctrico tú le das movimiento y él te da energía eléctrica. Bueno, entonces, son máquinas, como les comentaba, demasiado similares, pero su función es completamente lo contrario. ¿Cómo funcionan estas dos? Bueno, para empezar, el motor eléctrico se basa en lo que es la fuerza magnética, o también conocida como la fuerza de Ohm. Que por lo contrario, el generador funciona a través de en sí la inducción de lo que sería la electromagnética, que fue lo que se ve en las leyes de Faraday y Lenz. De manera general, para no entrar tanto en detalles, ¿qué va a pasar? Bueno, hablando de, por ejemplo, un motor eléctrico, vamos a tener un campo magnético. Para ejemplificarlo con un ejemplo muy sencillo, vamos a tener dos imanes, un polo norte y un polo sur. Y ya saben, bueno, pues las líneas de campo magnético, que en este caso son las líneas rojas que se pueden ver ahí. Bueno, estas líneas van de norte a sur. ¿Qué pasa? Pues se generan unas líneas de campo magnético y en medio en medio de las líneas tenemos lo que es una espiral, una bobina o de cualquier conductor en forma circular. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, se le hace pasar por una corriente eléctrica. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues se va a generar fuerzas magnéticas que se pueden ver anteriormente en lo que se llama la regla de la mano derecha. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar sobre aquella. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo se aplicaba? Y bueno, estas sí se fijan lo que es la mano derecha y una.
Bueno, la regla de la mano derecha, bueno, ¿cómo se aplica? Bueno, en sí se fijan, al menos en este ejemplo, en la parte derecha lo que es la espiral de la bobina. Va a fluir pues, una corriente que va a ir hacia atrás de la pantalla, ¿no? Si lo observan, y el campo magnético va a fluir a la izquierda, de izquierda a derecha. Si nosotros pusiéramos la mano aplicando aquellos conocimientos de la fuerza magnética, pues nos quedaría algo así, en donde hacia el fondo de la pantalla ideal, el pulgar, ¿no? Aquí pues les tengo que decir que está un poquito difícil de visualizar en dos dimensiones lo que es el campo magnético que iría hacia la derecha, ¿no? Que son pues los dedos, que por tanto la palma, ¿no? La palma es quien nos indica lo que es la dirección de la fuerza, que en este caso es hacia abajo, que en el primer caso es hacia abajo, ¿no? Bueno, pero luego, como la corriente circula, al llegar a la parte izquierda, de la bobina o del conductor, la corriente va a ir en sentido contrario. ¿Esto qué va a generar? Bueno, obviamente una fuerza distinta. Esto significa que hacia el frente de la pantalla, hacia nosotros, que sería este pulgar, estaría la corriente, ¿no? Donde está el pulgar estaría la corriente eléctrica al campo magnético. Si hacia la derecha significa que la palma, es decir, la fuerza que origina hacia arriba, bueno, por esto la fuerza está hacia arriba. Y esto origina en sí lo que es en la parte derecha, que es lo que se genera una fuerza hacia abajo. Y pues en la parte izquierda una opuesta, hacia arriba. Bueno, pues esto va a tender a rotar. Bueno, aquí se ejemplifica como con una T. Bueno, ¿qué significa la T? La T nos indica lo que es la torsión, que simplemente nos va a indicar lo que es que va a tener un giro. Y este giro va a ser indefinido y va a ser infinito, siempre y cuando pues se le esté suministrando una corriente eléctrica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que algo eléctrico que no se mueve, pues resulta que se va a generar un movimiento infinito. Bueno, entre comillas, un movimiento que va a perdurar hasta que se deje de aplicar corriente eléctrica. Bueno, y pues esto fue planteado pues en la época lo que sería el siglo XIX y pues en sí todavía lo seguimos utilizando. Bueno, en caso de los generadores eléctricos, o bueno, la FEM inducida, o pues en sí la fuerza electromotriz, o el voltaje que se puede calcular mediante pues esta fórmula, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esta fórmula nos tiene que evaluar lo que sería el voltaje inducido o FEM, bueno, o fuerza electromotriz, que se simboliza con un 3 invertido. Y pues este se va a medir en voltajes, en voltios. La N, que es el número de vueltas de una bobina. La B, que es el campo magnético, que se va a medir en teslas. El A, que significaría lo que es el área transversal de una bobina, o en que se va a calcular en metros al cuadrado. La W, ¿qué pasa? Bueno, la W es la velocidad angular del giro y esta se va a medir en radianes sobre segundos. Y el alfa, que está en letra griega. Normalmente esto se simboliza en letra griega. Bueno, el alfa significa el ángulo de la bobina con respecto al campo magnético. Y pues esta es la fórmula en sí, en general, de lo que son los motores o generadores o del voltaje inducido. Eso es todo, amigos.